días. Vamos a dar comienzo a la mesa porque vamos un poquito mal de tiempo y bueno, en esta mesa vamos a hablar de una cosa que, como se habla tanto, vamos a ver si conseguimos darle una visión hacia adelante, ¿no? A mí tampoco me gusta lo de centrado en el usuario, también prefiero centrado en las personas. Vamos a analizar qué es y qué resultados nos ha dado la tecnología centrada en las personas desde distintos puntos de vista. Primero vamos a ver un aspecto metodológico y vamos a ver ejemplos de cuando esto se utiliza bien, que nos lo va a contar Adriana. Y luego vamos a ver cómo se ve eso desde el punto de vista de la administración pública y vamos a ver también qué significa en el nuevo contexto de las ciudades inteligentes. Y después vamos a participar en un debate. ¿Empieza tú? Gracias. Bueno, lo primero, agradecer a la FTS como, yo diría que más que primos hermanos somos directamente hermanos, que nos hayáis invitado a estar aquí hoy. APTES es la Asociación para la Promoción de la Tecnología Social. Nosotros, sobre todo, nuestro ámbito de actuación es el País Vasco, porque fundamentalmente los socios están ubicados allá, lo cual no quiere decir que sus actividades se restrinjan al País Vasco exclusivamente. Quisiera hacer una breve introducción de qué es lo que hacemos y después me meto en lo que Sofía os ha adelantado. Bueno, nosotros somos una asociación pluridisciplinar, sin ánimo de lucro, que pretendemos de alguna manera conjugar necesidades sociales con el desarrollo y el uso de la tecnología. Los socios de APTES son fundamentalmente tecnológicos, vienen del ámbito tecnológico. Y sin embargo, los esfuerzos que venimos haciendo, cumplimos este año 10 años, desde hace ya unos cuantos, el esfuerzo que estamos haciendo sobre todo es en introducir los métodos etnográficos, esas disciplinas sociales que muchas veces están totalmente ignoradas, pero que nos sirven para conocer mejor el contexto y poder así hacer una propuesta tecnológica más adaptada a lo que la persona quiere y necesita. Es un problema porque es difícil conseguir ese lenguaje común entre tecnólogos y la gente que viene de lo social. Bueno, entre nuestras líneas estratégicas está la cooperación, diseño, difusión, formación. Este soporte lo vais a tener, no me quiero entretener demasiado en él. Hay una cuestión que, como ha salido en la mesa anterior, sí que me gustaría comentar. En APTES tenemos una red de profesionales y de organizaciones que intentamos, bueno, a partir de nuestro saber hacer, de inquietudes, de oportunidades, hacer propuestas de proyectos, ¿no? Qué difícil es la cooperación. O sea, estamos enseñados a competir desde el colegio. Es realmente difícil armar equipos en los que todo el mundo plantee claramente sus intereses desde el primer momento y a partir de ahí realmente construyamos algo. Bueno, nuestra actividad tiene mucho que ver con la red de profesionales de la que os hablaba, tiene mucho que ver también con el desarrollo de proyectos y tiene que ver con la formación. Algunos de los que aquí estáis ya sabéis que promovemos junto a la Universidad del País Vasco el máster en Tecnología de Apoyo a la Autonomía Personal. Es un máster que los profes nos dicen, qué difícil es dar clase aquí. Y lo dicen porque se encuentran con gente que viene de la tecnología, todas las ingenierías que os podéis imaginar, gente que viene de lo sanitario, fundamentalmente gente que viene de la medicina rehabilitadora, y gente que viene de lo social, también todo el abanico que podáis imaginar. La mayor virtud que a mi juicio tiene el máster es conseguir
que al final del periodo esos 3 perfiles tengan un lenguaje común. Solo a partir de ese lenguaje común vamos a ser capaces de construir una tecnología que sea apropiable, en el sentido que Enrique antes lo decía. Bueno, pues algunos de los socios que forman Aptes. Y sí que me voy a meter en algunos ejemplos desarrollados por socios nuestros que creo que merecen la pena hacer algunas valoraciones. GITEC. GITEC es un equipo de 7 personas que trabajan en el grupo Gureak, son talleres protegidos. Tienen la capacidad de actuar bajo demanda. Es decir, en este caso, un simulador BIRCAP. Lo que hacen es, los que se dedican al mantenimiento de jardinería, que es una de las divisiones con las que ellos acceden al mercado, dicen, oye, nosotros tenemos un problema a la hora de formar a la gente que va a hacer esos trabajos de jardinería, porque no son herramientas sencillas, son herramientas que entrañan cierto riesgo y es necesaria una formación. Bueno, desarrollan este simulador y lo que hacen es, a través de la realidad virtual, exponer a esos trabajadores al caso en cuestión de tener que arreglar una zona jardinada, lo que sea. Es una relación sana, y permitirme el entrecomillado en sano, en la medida en la que hay una valoración económica de lo que a la división de jardinería este desarrollo supone, ¿vale? Con lo cual, como le ha costado dinero, esa división de jardinería lo usa. Y además es bueno. Esa es la condición absolutamente esencial. Otro ejemplo, ITOC. Se encuentran con un equipo de personas con discapacidad sensorial, en este caso auditiva, que hay que reconvertir y que tienen que hacer buzoneo. Vale. Con el iPhone de nuestro amigo Jobs, lo que hacen es desarrollar una aplicación muy sencilla que lo que hace es detectar que cuando alguien contesta al interfono una vez se ha pulsado, hay un dispositivo que salta y dice, ¿me puede abrir, por favor, buzoneo? Y así la persona que contesta puede abrir. Vale. Otro ejemplo también es el eTask, ¿no? Que es un sistema para capacitar a personas en tareas complejas a través de simuladores 3D. En este caso han desarrollado ya 2 simulaciones, una que tiene que ver con ordenar libros en una biblioteca y otra que tiene que ver con poner mesas, puesto que la división de catering y de restauración es una de las más importantes. Vale. Como digo, la virtud de cualquiera de los proyectos que puede estar haciendo en este momento GITEC es más esa proximidad a la necesidad real y, por supuesto, no lo he dicho, una participación permanente de esas personas con una discapacidad intelectual, con la situación X en el desarrollo. Otro ejemplo que me parece precioso. El grupo SSI, su grupo Servicios Sociales Integrados, es una cooperativa, fundamentalmente son todo mujeres, son 300 y pico mujeres, que hacen en el Ayuntamiento de Bilbao y en algún otro municipio de Vizcaya, hacen la asistencia domiciliaria pública, la contratada por el Ayuntamiento. Bueno, han conseguido hacer de sus auxiliares auténticas etnógrafas. Es decir, han conseguido que cale la necesidad de que, además de hacer la asistencia domiciliaria al uso, poner en marcha a la persona a la que atienden, han conseguido que sea una persona
que sea el auxiliar, porque es que el auxiliar es la que consigue entrar a la casa, que en este momento es una de las principales dificultades que puede haber para detectar necesidades. Han conseguido que sea una recopiladora sistemática de información que luego se utiliza para los desarrollos que hacen. El ejemplo de Sureantec, que es un proyecto que está liderado por Tecnalia y por Grupo SSI, tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa posibilidad, eso que han detectado, decir, oye, si nosotras acompañamos a las personas mayores en el momento, podemos hacer que el apoyo psicosocial, que los ejercicios para evitar el deterioro cognitivo o incluso algunos elementos que tienen que ver con la adherencia a las medicaciones, nosotras auxiliares podemos acompañar a que estas personas lo puedan hacer a través, en este caso, de una pantalla táctil de ordenador, en la que se ha simplificado tremendamente la entrada. Otros ejemplos que tienen que ver con cosas que se han hablado ya, Bicomtec, un centro tecnológico que fundamentalmente trabaja con temas de imagen, que lo que están consiguiendo es, por ejemplo, sistemas que permiten en programas grabados la subtitulación. O, por ejemplo, el proyecto Argus, en el que Enrique participa. Otros ejemplos tienen más que ver con la administración, con cómo, en este caso desde el gobierno vasco, sí que hay una inquietud y unos planes claros, tanto especialmente con el programa IESU, para innovar en e-salud con ayuda del usuario, con una ayuda permanente a través del Ergolab. Y finalmente voy a poner un ejemplo ya muy concretito de un proyecto en el que desde Aptes también estamos coordinando. Comunica tiene que ver con un servicio que ofrece el hospital de referencia en San Sebastián para seguir a pacientes con pluripatologías. Gente mayor, fundamentalmente el grueso está entre los 75 y 85 años, absolutamente ajena, según ellos, a la tecnología. A través del envío, a través del portal de los síntomas diariamente de cómo está esa persona, han conseguido reducir en un 80% los reingresos de estas personas. Excuso contaros el coste no solo sanitario, sino social que tiene poner en marcha a una persona con pluripatologías. La cuestión es que cuando hemos hecho el trabajo, lo hemos hecho, acabamos de terminar hace 3 semanas, el trabajo de campo, en el que se ha hecho una entrevista, una observación, una convivencia con las personas que están en el programa. Y es muy curioso cuando dicen, a mí no me hables de tecnología, yo no quiero saber nada de tecnología. Y sin embargo, ves, cuando vas a la casa, ves que tienen en la mesa del cuarto de estar, en el centro, tienen todo un despliegue de MP3, el que le regaló el banco, que su nieto le ha ayudado a utilizar, de mando a distancia para la TDT, para la tele, de no sé qué, de no sé cuántos. Todo un despliegue del que tenemos que conseguir tirar. Y en cualquier caso yo creo que también, a lo mejor este no es el foro donde decirlo, pero voy a arriesgarme. No debiéramos, me he pasado, pero no vaya a tardar nada, no debiéramos caer en la obnubilación tecnológica. Es decir, hay elementos comunitarios que creo que se deberían explotar.
en el sentido de, bueno, tú lo comentabas antes, Sofía, ¿no? O sea, la red de vecinos, la red de farmacéuticos, la red de las iglesias, la red de los colegios. ¿Cómo puede ser que mis hijos tengan derecho al colegio, no solo derecho, sino obligación, y además se les enseñe el uso de las TIC, y mis padres, que están en este proceso de pluripatologías, no tengan derecho u obligación a formarse en ellas? Bueno, aquí termino yo. Terminas por ahora, ¿eh? Y luego volvemos. Bueno, por no cambiarnos mucho de sitio, pasamos primero. Sí, sí. Perfecto. Bueno, hemos visto hemos visto unas reflexiones de Ariana que luego vamos a resumir y compartir respecto a cómo se puede usar la tecnología de forma que nos ayude a incluir personas y a hacer mucho más útil su aplicación, y vamos a ver a futuro la que se nos está preparando, porque con el tema de Smart City no sabemos si se está teniendo en cuenta o no este diseño centrado en las personas o en los usuarios, sobre el que luego volveremos. ¿Nos ayudas a ver cómo van las cosas y si tenemos que tomar medidas? Hola. Hola, buenos días. Dos cositas primero rápidas antes de empezar. Yo soy Juan Luis Quincoces, de la Fundación CENTAC, que es el Centro Nacional de Tecnologías, la accesibilidad, como sabéis, y bueno, pues que está empeñada en impulsar la accesibilidad en todos los ámbitos tecnológicos, ¿no? Quería decir dos cosas. Una era primero agradecer pues a la Fundación de Tecnología Social como organizador de todo esto, pero a las personas, que estamos hablando de personas hoy mucho, pues a las personas que lo componen, porque este es un trabajo no de una institución enorme, sino del esfuerzo de personas que lo componen, entre ellas todos los patronos que están, muchos de ellos por acá, pero yo quería recalcar el trabajo de Enrique Varela y de su mujer de Celia, que son parte importante del esfuerzo logístico y físico de todo esto, ¿no? Así que muchas gracias a FTS por invitarnos a estar aquí en este encuentro. La segunda es que, aunque no tiene que ver con el foro, pero como tiene que ver con las personas, y es algo que yo personalmente me alegro, pues también lo quiero decir. Y es que hace 2 horas y media el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues ha declarado ilegal el sistema de desahucios en España. Entonces yo creo que como eso afecta a las personas, y hoy estamos hablando también de personas, y decía muy bien Adriana, que no hay que estar obnubilados con la tecnología, y yo creo que todo nos afecta, pues esto es un aspecto que también nos afecta y que aplaudo, ¿no? Entonces, y sin más, pues hablar un poco de qué es lo que queríamos comentar. Me parece muy interesante la introducción por parte de Aptes, porque nos ha llevado al punto de la realidad y de la actuación concreta y del detalle concreto de unas prácticas y de unos proyectos muy reales. Y me ha gustado porque así la lupa la podemos tener desde el micro y desde el macro, ¿no? Y yo querría irme ahora a hacer un zoom hacia afuera y plantear un espacio muy importante, que es el de las llamadas Smart Cities, las ciudades inteligentes, las ciudades estas, que bueno, pues en principio nos están obnubilando, están arrancando por todos lados proyectos, modelos, ayuntamientos locos por las medallas, empresas locas por el negocio, y los ciudadanos y las personas pues locas por saber qué es lo que está pasando, ¿no? Porque no están en ninguno de los dos lados ahora mismo. Entonces, bueno, quería hacer una reflexión rápida y decir, bueno, pues recordar que es una realidad que hay un 70% de la población española está en zonas urbanas, en provincias como Madrid, Barcelona, probablemente Bilbao, el 90% están en núcleos urbanos. Recordar que ya se ha dicho pues que estamos camino de más de una tercera parte de nuestra población, con más de 65 años, pero que estoy de acuerdo con la reflexión que se hacía anteriormente, de que a partir de 40 años, al que no le duele algo, pues mal va, con lo cual esto del envejecimiento y el envejecimiento activo y todo esto tiene un recorrido muy amplio y es una parte de la población muy importante.
También hacer una reflexión sobre el ámbito de las personas con discapacidad. No sé si el 8, el 7, el 15, el 12, porque los números son múltiples, ahí tenemos discusiones todos los días, pero bueno, que según los números puede haber 1.000 millones de personas en el mundo con discapacidad. O sea, no estamos hablando tampoco de 2, 3 personas que igualmente sean importantes. Estamos hablando de un número que afecta y que vivirá en las ciudades, seguirá viviendo en las ciudades. Y luego estamos hablando también de un contexto legal que está cambiando a favor, gracias a Dios. Todavía, como se decía también antes, pues una legislación poderosa, pero una legislación que todavía no inspecciona, no sanciona, no se cumple en una gran parte, pero que no tiene una marcha atrás. Entonces esto cada día, cada mes, cada año que pase es un contexto legal que hay que atender. Y también una parte importante de ese contexto legal y de esa mayor información y de ese conocimiento y de esa nueva cultura que está habiendo es el cambio cultural, ¿no? Estamos pasando de un espacio de deficiencia, protección, tratamiento, caridad, a un espacio de exigencia de derechos, de exigencia de ser autónomos, de poder tomar las decisiones y de ser un actor principal en el ámbito de las decisiones, ¿no? Y todos estos contextos que estamos comentando son suficientemente importantes como para preguntarse, pues, pero ¿cómo no se va a contemplar la accesibilidad para todas las personas, ¿no? En una ciudad, ¿no? O sea, ¿dónde quedan tantos millones de personas si no? Y aquí nos vienen pues una serie de principios básicos que nosotros queremos promover, ¿no? Y uno de ellos pues es directamente el de que no hay ciudades inteligentes si no hay ciudades, si no son ciudades accesibles. O sea, esto es una falacia. O sea, ciudad inteligente no, o sea, unas ciudades llenas de sensores, unas ciudades llenas de elementos tecnológicos, a favor de no sé qué instituciones o no sé qué entidades o no sé qué prometedoras actuaciones, porque no estarán en favor de las personas ni de los ciudadanos, ¿no? Las ciudades son espacios donde la gente se relaciona, vive, se muere, convive, nace, se relaciona. Las personas, las ciudades son personas, de ahí viene la palabra ciudadano, ¿no? Y me parece que unas ciudades que no sean accesibles, que no sean adecuadas para todas las personas, nunca van a poder ser una Smart City ni una ciudad inteligente, ¿no? ¿Y cómo se puede contemplar todo esto? Pues un poco como el foco de lo que estamos hablando hoy aquí también, ¿no? Es decir, bueno, las personas, es que son las personas las que tienen que estar en el centro de la definición de una ciudad inteligente. Y eso significa pues que todo aquello que componga una Smart City, podemos hablar de eficiencia energética, tratamiento de agua, de movilidad, de administración electrónica, su realización, su desarrollo, su debate dentro de una ciudad inteligente tiene que ir siempre pensando en las personas. Y esto que es tan obvio, como se decía antes hacía la pregunta Enrique, decir, bueno, pero es que todavía hay que pedir que se piense en las personas. ¿Verdad? Es que es tan obvio que puedo decirles que en la mayoría de los modelos que hemos nosotros estudiado, de distintas entidades, de algunos planes de ayuntamientos, pues las personas no aparecen ni desaparecen, no están simplemente, ¿no? Aquí yo creo que habría que empezar entonces a entender que una ciudad digital puede ser muy digital, pero nada inteligente, y que una ciudad inteligente son aquellas ciudades que además el foco de la gestión de los servicios, de infraestructuras, son las personas. Y aquí hablamos antes de los grupos de interés, y esto también es interesante tenerlo claro, ¿no? Porque hay 3 grupos grandes de interés para nosotros. Uno es la administración, otro es los proveedores y otros son los ciudadanos. Y todos tienen leales y legales opciones de tener sus retornos. Pero no nos confundamos, no lo vendas como que es mío el retorno, que el interés es para mí, ¿no? Es una administración, pues promueve la cohesión social, desempleo, seguridad, más igualdad, eficiencia, ahorro, una mejor sanidad, etcétera, etcétera. Muy bien. Una empresa, un proveedor, pues la fidelización de sus clientes, un retorno económico que es absolutamente honesto también, y un posicionamiento, una cuota de mercado, correcto, algo de RSC, nos gustaría que fuera mucho más, pero bueno, también. Dice, y los ciudadanos, pues cosas parecidas a veces y a veces otras, participación, información, autonomía, eficiencia en su tiempo libre, calidad de vida. Pues todos estos grupos de interés en algunas ocasiones coinciden los intereses a pares o incluso los 3, pero en muchas ocasiones pues son intereses de cada una de las partes, ¿no? Y a nosotros nos da la sensación que la parte de interés de los ciudadanos pues está bastante olvidada, ¿no? En todos estos modelos. Nosotros promovemos que la accesibilidad se contemple no solo en lo que eso se llamaba antes el usuario. Me ha gustado que no guste la palabra usuario, porque además nosotros la identificamos como una parte de las personas, no es la única persona. Nosotros creemos que hay personas en los usuarios, en donde está el que usa, el que disfruta, el que está en ese lado del servicio, pero también está el ciudadano
que trabaja, que gestiona, que ofrece sus servicios, y también el que crea en el origen. Ambos, en los tres espacios hay que contemplar la accesibilidad. Y las ciudades inteligentes básicamente tienen tres actuaciones. Tienen servicios, tienen infraestructuras y tienen planes y gestiones. En los tres y en todos los módulos que indicábamos antes deberíamos contemplar la accesibilidad de las personas. Es un concepto que debería estar asimilado al de seguridad, al de calidad, al de legalidad, al de reciclaje. Y bueno, hay un modelo que hemos diseñado, que no vamos a explicar ahora, donde intentamos detallar cómo interactuar en cada una de estas actuaciones, en cada uno de estos módulos, estos espacios, para contemplar la accesibilidad de las personas en todos ellos y bueno, pues definir e indicar que básicamente si las ciudades no son para todos, van a ser difícilmente inteligentes. Quería comentar que se ha creado hace poco un foro, el Foro para la Accesibilidad de las Ciudades Inteligentes, donde bueno, pues CEAPAT, la ONCE, Fundosa, CENTAC, nosotros mismos, Madrid Network Cluster, diputados, distintas entidades, pues ya participan de él con la intención de hacer esos lobbies que planteamos, que impliquen, que aporten, que promuevan, que todos estos desarrollos se hagan pensando en las personas. Y me ciño aquí para que mis tiempos no se vayan. No, tus tiempos han estado excelentes y perdóname porque si me fue a presentarte me pareció tan evidente que todo el mundo te conocía. No, pero bueno, lo importante es lo que se dice y lo que se diga y que de verdad estas cosas no se queden aquí, ¿no? Sino todos tenemos ámbitos de influencia, unos mayores, otros menores, y tenemos que tener la valentía para decir estas cosas en todos los foros, ¿no? Decirle a la administración pública, aunque participe de todo esto y haga algunas cosas bien, que hace otras cosas muy mal y que también tiene que plantear las cosas, decirle a los empresarios que esto también es una oportunidad de negocio, como se decía antes, un espacio donde nosotros ya en un informe que hemos presentado recientemente y que antes ha nombrado Borja Suárez, pues hay un espacio contemplado mínimo de 1.300 millones de euros, es un espacio de competencia. Como me quedan 2 minutos, además voy a comentar un tema que a mí me gusta también plantear cuando hablo con empresarios o cuando hablo de empresa, y es que en muchas ocasiones hay una perspectiva muy antigua de cómo se contempla el ámbito de negocio en esto, ¿no? Siempre te dicen, bueno, pero vamos a ver, voy a intentar hacer negocio en ese ámbito que dices, a ver, ¿cuántas personas en silla de ruedas hay? ¿Cuántos ciegos? ¿O cuánto tal? ¿O cuánto cual? Eso es una concepción muy antigua, ¿no? Eso es una concepción donde lo que se plantea, lo que se busca es decir, ¿cuál es mi market? ¿Cuál es mi mercado al cual yo puedo ofrecer unos servicios, etcétera? No, esa no es la actuación. La perspectiva es otra, ¿no? Y la perspectiva es que hoy en día ya no voy a hablar de personas con discapacidad ni personas sin discapacidad. Voy a hablar de mi negocio, voy a ser egoísta, voy a hablar de mi empresa. En mi empresa yo quiero vender más y si yo quiero vender más tengo que tener unos productos y unos servicios adecuados y además diferenciados del resto para poder valorarlos en el mercado y que el cliente los adquiera contra la competencia. ¿Cómo hago eso? Evidentemente lo del precio, lo del tal, todo eso está muy, muy tocado, pero hay que ofrecer valores añadidos, valores diferenciales, y eso es muy difícil. Y la prueba de que es muy difícil es que hay cantidad de teléfonos entre ellos compitiendo, hay cantidad de productos de todos los ámbitos, de televisiones, y no es fácil ofrecer uno algo más que el de al lado, porque la Internet, la información global, la globalización que se dice, ha generado un espacio donde todos hacen casi todo exactamente igual. Esa creatividad, esa innovación se echa en falta. Y ya no hay equipo estratégico ni de marketing ni servicios que a veces resuelvan esto. En cambio, resulta que las personas con discapacidad tienen unas exigencias propias que por sus propias necesidades se les ocurren a ellos o a ellas y no a los demás. Y entonces, si un equipo contempla estos requerimientos específicos y en vez de plantearlos como un requerimiento específico de ese grupo, lo que busca es la manera de venderlos de forma universal, se encuentra con valores adicionales añadidos diferenciados que son un valor importante para vender su producto no a ese grupo, que además le resuelve esa exigencia, sino al grupo universal. En esta situación ocurren cosas como la de los autobuses que vemos en la Castellana, donde hay unas pantallas de televisión que han puesto unas pantallas donde se observa tanto las paradas siguientes como un sistema de audio pues indica las paradas. Esto viene muy bien para las personas sordas porque ven en la pantalla las paradas y viene muy bien para las personas ciegas pues porque escucha a través de la voz pues la siguiente parada.
Pero es que nadie está pensando que esto yo no lo vendería así. O sea, yo lo que vendería es que cuando el autobús está lleno y el vaho me impide ver las paradas de fuera, gracias al sonido sé cuál es la siguiente parada y me puedo bajar. Y la persona que está con el MP3 puesto, con el WhatsApp o con la música escribiendo, aunque no sea sorda en ese momento, le resulta mucho más cómodo no quitarse los audífonos y ver la pantalla cuál es la siguiente parada. Es decir, hemos hecho un valor adicional añadido para todo el grupo, para todo el universo, que sin embargo probablemente ha venido por los requerimientos específicos de un grupo pequeño, ¿no? Y entonces sí que es negocio. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo la verdad es que pensaba que esas cosas las habían hecho para gente despistada como yo, que si no siempre nos bajamos en el sitio que no es. Sí, tenemos un cambio en el programa y no vamos a tener a don Francisco Antón Viqué con nosotros, pero vamos a tener a Carmen Cabanilla, que es su directora adjunta de tecnología en el Ministerio de Educación, que nos va a dar el punto de vista de la administración en qué significa esto de involucrar a los usuarios o a las personas en sus productos tecnológicos. Muy bien, muchas gracias. Disculpar en primer lugar a don Francisco Antón, que le ha sido imposible compatibilizar sus compromisos, entonces yo espero por lo menos aportaros unas pinceladas de lo que hace la Administración, en concreto el Ministerio, en este sentido, y agradecer, por supuesto, a la organización el habernos invitado a participar. La Administración es muy compleja, se nos está comparando ahora en este momento con la empresa privada, tenemos que ser eficientes, eficaces. Sin embargo, como empleados públicos y ciudadanos que a la vez somos, nosotros sí que intentamos llegar a todos los colectivos. Tenemos el portal de administración electrónica, que no sé si conocéis, que nos apoya, como ya se ha comentado en estas mesas, hay exceso de normativa a la que tenemos que sujetarnos. Entonces es un recurso que utilizamos para apoyarnos para cumplir distintas normativas y en concreto la de accesibilidad. Sabéis que ha salido una norma nueva que nos va a costar bastante adaptarnos a ella, entonces estamos haciendo un esfuerzo de colaboración entre las distintas administraciones para conseguirlo. Además de esta colaboración intergrupos, ofrecen también distintos servicios para intentar no reinventar la rueda y lo que ya alguna administración ha conseguido, ofrecerlo a los demás, optimizando costes. En concreto, hay un esfuerzo para llegar al ciudadano con la máxima número de canales posibles y solicitarle la mínima información posible. O sea, hacer un esfuerzo por que realmente los sistemas de la administración pública sean interoperables y solicitar los mínimos datos posibles al ciudadano para que acceda a nuestros procedimientos. Este espacio es compartido por todos, no solo por la Administración General del Estado. También tenemos grupos con la Comunidad Europea, con las comunidades autónomas, diputaciones y entidades locales. Dentro del Ministerio, nuestro Ministerio es muy grande. Sabéis que hubo una fusión con el Ministerio de Cultura, entonces atendemos a distintas competencias, educación, cultura y deporte. Dentro del ámbito educativo, que sería la Secretaría de Estado que se ocupa de ello, ¿qué hacemos en relación a la inclusión, ¿no?, de todas las personas posibles para que lleguen a tener una educación? Pues se hacen distintos programas, luego comentaré alguno de ellos, pero el objetivo fundamental es llegar a todos los colectivos posibles utilizando las tecnologías, sin importar en qué territorio se encuentren, qué lengua tengan. Hay un esfuerzo importante por atender al colectivo gitano, a inmigrantes y a distintos tipos de colectivos. En el ámbito de la Secretaría de Cultura, de Estado de Cultura, no sé si conocéis que hay un foro de cultura inclusiva que es interdepartamental, participa el Ministerio de Educación y también el Ministerio de Sanidad. Hay también participación privada y distintos grupos. Entonces, el objetivo marcado para el año 2013 es proponer un portal ofreciendo todas las referencias de cultura inclusiva, también crear un sello de calidad para favorecer el sector e incluso hacer una jornada. Aquí me gustaría destacar el esfuerzo que se ha hecho en el plan de museos estatales por conseguir un acceso a casi todos los colectivos. Luego veremos algunas de las medidas.
Bueno, aparte hay muchos órganos colegiados que participan con el Ministerio y también hemos creado plataformas colaborativas para llegar al máximo posible de ellos y facilitar el acceso. El entorno actual, como os comentaba, desde nuestro punto de vista como empleados públicos es muy complicado, con recortes presupuestarios muy altos y también con tasa de reposición cero en los empleados públicos, con lo cual es complicado combinar todas las solicitudes que recibimos. Aún así, como os comento, sí que intentamos hacer proyectos de educación inclusiva. Colaboramos con distintas organizaciones. Este ejemplo que os traigo es con Iberoamérica, en el que se utilizan las tecnologías, pues sobre todo para ofrecer recursos a personas con discapacidad visual. Desde la Oficina de Atención al Ciudadano se está también haciendo un esfuerzo importante por llegar a todos los colectivos. Hay distintos canales de atención telefónica, presencial y por formulario en Internet. Y se está revisando el lenguaje para que sea fácil de comprender por el ciudadano, evitando utilizar el lenguaje administrativo, que es un poco confuso, incluso técnico. Los proyectos que tiene mi subdirección, pues como veis, son muy variados. Destacaría que ha salido también en la mesa el de la agenda digital y quizá el de la ley de transparencia. Veremos ahora algunas de las plataformas que han sido un éxito, como la de Todo FP, que utilizando el e-learning estamos consiguiendo ofrecer unos módulos formativos a muchos colectivos. Dentro del entorno tecnológico, el Ministerio ha realizado una inversión en infraestructura para huir del sistema analógico y hemos convertido ya todo el sistema a voz IP. Y también hemos hecho un esfuerzo para utilizar la videoconferencia con los empleados públicos y con el exterior, especialmente pues, en el colectivo de sordomudos. Ha sido un esfuerzo muy agradecido. Os presento aquí pues, un esquema para que veáis la complejidad de un procedimiento administrativo y de los sistemas informáticos que interactúan. Este caso concreto es el de las becas y subvenciones, tanto no universitarias como universitarias, y aquí el esfuerzo mayor que se ha realizado es para que el ciudadano, que apenas utiliza el DNI electrónico o el certificado digital, solo en un 1%, pueda darnos un dato muy sencillo para él, que está relacionado con su documento de identificación, y con ese dato le dejamos firmar la solicitud y presentarla. Como os indicaba, nos apoyamos en el artículo 13.2c de la Ley 11 y el volumen de tramitaciones que hemos conseguido es muy alto, 3.800.000, con muy pocas validaciones erróneas, un 1%, inferior al 1%. En el caso de la notificación y la comunicación, también hemos observado que el smartphone es un mecanismo muy útil y hemos hecho también un esfuerzo para enviar SMS si es una comunicación o SMS certificados si necesitamos notificarle algo. Aquí el ahorro frente a la carta postal es también muy elevado y el acceso al ciudadano es muy eficiente. En el tema de comunicación también estamos utilizando las redes sociales porque gran parte de nuestro colectivo se mueve muy bien por las redes sociales, también con una eficiencia muy alta. En relación a las tecnologías que nos ofrecen, pues es que son eficientes porque permiten al ciudadano acceder al sistema cuando lo necesita. Como veis, los picos no solamente se accede en el periodo que puede estar el funcionario, sino durante toda la jornada. El acumulado por horas se ve que es muy alto en las jornadas de tarde-noche. Además, con nuestro carácter latino, las solicitudes se suelen concentrar en los últimos días de convocatoria. Aquí, gracias a la tecnología, nosotros utilizamos mucho la virtualización, con lo cual nos permite, sin incrementar el coste, ofrecer el servicio. En relación al rediseño de las webs estáticas de la Administración, se está haciendo también un esfuerzo muy importante por intentar la coproducción del ciudadano, ofreciendo webs más interactivas y recursos para conocer su opinión. En concreto, os presento un proyecto de Escuela 2.0 en el que se están
digitalizando las aulas, tienen una pizarra digital interactiva. También se proporciona conectividad no solo dentro del aula, sino también a las familias desde su domicilio. Lo más importante, que es la formación del profesorado en estas tecnologías, también se aborda. Se generan recursos digitales que se comparten. Hay un espacio que se denomina Agrega y se implica a los alumnos y a sus familias para que custodien los recursos que el Ministerio o la comunidad autónoma pone a su disposición. El otro proyecto que tiene también bastante éxito es el que os comentaba antes del e-learning, que se llama FP Online. Es un proyecto conjunto también del Ministerio y las comunidades autónomas y se están consiguiendo elaborar módulos formativos muy interesantes, con una calidad muy alta y que se ofrezcan a todo el territorio. Las comunidades autónomas que no tienen posibilidad de alojar estas plataformas, el Ministerio les hace de housing, les proporciona la infraestructura. Otro de los ejemplos de cómo utilizamos las tecnologías para intentar llegar o llevar la educación a casi todos los colectivos es, por ejemplo, Plastic, en el que se utiliza la tecnología para presentar pequeños juegos, para acercar el mundo plástico a las familias, a los alumnos y a los profesores. Hay también un grupo que se denomina CREADE, que es un grupo de recursos que atiende a la diversidad cultural. Como os comentaba, uno de los planes más interesantes es el de Plan de Accesibilidad de Museos Estatales, en el que se ha conseguido eliminar barreras arquitectónicas para facilitar el acceso y, utilizando la tecnología, también se ofrecen distintos mecanismos de ayuda. En concreto, las audioguías con descripción, las signoguías, magnificadores y bucle magnético, todo gratuito. Es mi tiempo ya. Perdonad. Y nada, algunos ejemplos por si no lo conocéis y queréis visitarlo. Por ejemplo, las audioguías se utilizan en muchos colectivos, pero os recomiendo la visita de las del Museo del Prado, en concreto las infantiles. O la Biblioteca Nacional también ha hecho un esfuerzo muy importante por convertir los libros en interactivos y son también muy interesantes. Ya no están solamente disponibles para los investigadores, sino para todo el público en general. Y solamente unas reflexiones de cómo puede apoyar la tecnología, ¿no? A la inclusión de todas las personas, pues en el ámbito personal yo reforzaría sobre todo la autoestima y el desarrollo de habilidades. En el ámbito de relación, que se permite relaciones grupales y autoayudas. En el ámbito laboral, que facilita la búsqueda de empleo y formarte también para el empleo. Y el ocio es una forma también de aproximación a estas herramientas. Muchas gracias. Bueno, los servidores públicos no tenéis la culpa de las decisiones políticas y estáis ahí a pie de cañón. No todo el mundo piensa lo mismo. Bueno, yo creo que eso es un error, pero no vamos a entrar en ese debate. Yo tengo dos preguntas para los ponentes que quiero que, además, si es posible, me las contesten en un respiro y así mientras calentamos la sala, si la sala también tiene respuestas para las preguntas, son bienvenidas. La primera es, esto de centrado en el usuario se ha convertido en una coletilla de las que una ya realmente se acaba, ya no sabes lo que significa porque todo está centrado en el usuario. Dice, pues a mí me da que no, que todo no está tan centrado en el usuario. Entonces, a mí me gustaría saber qué significa para Aptes, para CENTAC y para una servidora pública, qué es centrado en el usuario, cómo lo materializan ellos. Y eso es posible en un minuto. ¿Tiempo? Tic-tac. Para nosotros está consistiendo efectivamente en incluir la antropología social aplicada en todos y cada uno de nuestros proyectos. Y no solamente la antropología, sino efectivamente a los protagonistas, a aquellas personas que viven en un apartamento con apoyo, como puede ser un apartamento en Bilbao, que tiene toda la tecnología disponible para que sea usable, personas con diversidad funcional, cada uno la suya. Es decir, a los protagonistas hay que tenerlos presentes, participando en todo momento y desde el principio. La metodología entendemos que debiera ser esa cualitativa
de conocer el contexto, conocer la relación con el entorno, y yo creo que esos son los dos ejes. A ver, para ver si yo me entero. O sea, vosotros cogéis a esas personas para las cuales estáis diseñando y las sentáis en vuestro equipo de diseño. Sí, nosotros estamos desde hace 3 años asegurando que los proyectos en los que Aptes coordina o lidera esté el protagonista trabajando codo con nosotros. Nos hemos encontrado, aprovecho, Sí, nos sí. hemos encontrado con situaciones curiosas en las que otros miembros del equipo tienen ciertas dificultades para aceptar esa participación. Es decir, si tú pones a una persona con parálisis cerebral en el equipo, esa persona va a hablar más lento, pero no te tienes que poner nerviosa, ya terminará de hablar, ¿no? Entonces, es muy curioso ver esas reacciones que se generan cuando realmente nos creemos lo del usuario participando. En el caso de la administración pública, aparte de que sí que hay unos canales, ¿no?, de buzones de comunicación, realmente lo más utilizado es la Oficina de Atención al Ciudadano, que es la que realmente presta la atención al ciudadano y detecta sus necesidades. Ese es el elemento más utilizado por nosotros. ¿Qué problema se encuentra? ¿Por qué no lo ha entendido? Para hacer una revisión y una corrección de esos procesos. Aquellos ciudadanos que se toman la molestia Ujú. de ir a esos sitios donde tú nunca sabes si No, alguien lo va a puede leer, llamar y escribir también un correo, ¿eh? es de donde vosotros sacáis. La mayor parte de la información la sacamos de ahí. Bueno, pues a partir de ahora cogeremos el bolígrafo. Normalmente no está centralizado, sí se puede utilizar el 060, pero cada ministerio solemos tener una oficina de atención al ciudadano diferente. Debería estar centralizado, pero es complicado, ¿eh? Es complicado en la administración centralizarlo todo. También, por otro lado, hay distintas peculiaridades, porque cada administración, cada organismo administrativo atendemos colectivos y procesos muy concretos. De todas formas, sí que nos llega, ¿eh? Si la consulta, reclamación o lo que fuera se pusiera en otro ministerio, nos llegaría. Sí. Hola, quería hacer una puntualización sobre... A mí me desespera particularmente cuando es la administración la generadora de, vamos a decir, lobotomías, ¿no?, o bipolaridades. Por ejemplo, os pongo 2 ejemplos al hilo de no inventar la rueda que has comentado antes, ¿verdad? No reinventar la rueda. Las rampas en el País Vasco son del 12% y en Andalucía del 14%. Me parece una falta de respeto de partida, ¿eh? No hay por qué desayunar mejor en Sevilla que en Bilbao. Eso por una parte. Por ejemplo, y recuerdo muy especialmente una campaña de publicidad del Ministerio de Economía para vender bonos del Estado o letras del Tesoro, y eran las croquetas de la Puri. Las croquetas de la Puri eran la referencia a la garantía de que las cosas eran buenas, y desde el minuto cero llamé a la cadena SER para pedir por Dios que retirasen esa campaña de publicidad en la que un marido iba a una pitonisa y la pitonisa le daba como fuente de todos sus males el estar casado con aquella mujer. Entonces le recomendaba el divorcio como solución a todos sus problemas. Entonces él rechazaba el divorcio porque decía: dejar a mi Puri con las croquetas que hace mi Puri. Entonces, claro, el mensaje era tan ofensivo, pensar que los niños de esa mujer podían maltratar a su madre el día que las croquetas se le quemaran, que no entendí jamás por qué nadie en el Ministerio de Economía entendió que había un mensaje contradictorio por parte del Ministerio de Igualdad. Entonces, en este sentido, creo que en temas relativos a accesibilidad es inadmisible que el Instituto de Calidad Turística de España, el ICTE, dé la Q de calidad a hoteles que no tienen la menor de las accesibilidades. Porque la calidad para un señor con silla de ruedas o la accesibilidad para un señor ciego, pues le tiran por tierra esa Q que le recibe en la puerta del edificio. Entonces creo que de la parte, tanto por el tema de ciudades accesibles en el momento que lo puedan ser, o por la parte de la administración, creo que esas contradicciones son un motivo de cierta indignación. Mi papel, bueno, yo estoy en Native, que es un club de hoteles con accesibilidad, y por eso estas cuestiones me resultan un poquito más molestas, ¿no?, que la media nacional.
Solamente contestar alguna parte. Por la parte de la administración, sabéis que nuestra administración no está centralizada, parte de las competencias están en comunidades autónomas, entidades locales, todo eso es bastante complejo de gestionar. Entonces, no solamente es un tema de administración pública, sino quizá también político. Ajá. Sí, los dos Me últimos refiero a casos, dos sí. medidas En el de Ministerio de implantación a Economía nivel nacional. no sé en qué momento se produciría esa publicidad, pero sí que hay una revisión de la propia administración, pues en concreto el Instituto de la Mujer, y todo eso seguramente hubiera actuado. Buenos días. Gracias por el debate, las aportaciones. Algo que me ha estimulado especialmente de la mañana son las tensiones y las paradojas que hay en los planteamientos entre la legislación, por un lado, y la iniciativa empresarial, por otro, entre las dos manos de la economía del bien común y cómo se articulan. Ahora en la mesa, como hemos visto, experiencias prácticas que logran dar pasos en un camino de cambio cultural, que yo creo que la clave está en este sentido, en el de el cambio cultural, la transformación de las mentalidades. Y la pregunta, bueno, una pregunta que tengo hacia la representante de la administración pública es ¿a qué atribuye que las gestiones a estas alturas, cuando tenemos ya casi todos nuevos DNIs, se realicen en torno al 1%, nada más por el canal de la firma electrónica? Fundamentalmente a la complejidad. Hemos avanzado mucho en administración electrónica, pero nuestra sociedad no está madura todavía. Falta formación, falta más sencillez de los procedimientos. Por eso estamos ahora mismo, porque es una pena el esfuerzo que ha hecho España, que además está reconocido, pero la mayor parte del uso de todos esos servicios que se han ofrecido los están rentabilizando las empresas, muy poquito la ciudadanía. Buenos días. Yo, por si sirve, para que no se repita, quiero contar lo que a mí me sucedió cuando el gobierno puso en marcha la ley de transparencia y consulta a la ciudadanía. Quise intervenir para solicitar que entidades tuteladas como la ONCE fueran incluidas dentro de esta ley y no lo conseguí. Yo no pude hacerlo por inaccesibilidad a la página. Al final, pues pedí ayuda a un amigo y el amigo intervino para apuntar lo que yo no había podido escribir por mis propios medios. Y posteriormente, como respuesta a mi reclamación por esa situación, recibí un PDF inaccesible. Gracias. Lo lamento muchísimo. Hay otra pregunta por allí atrás. Hola, buenos días. Mi pregunta va para la administración pública. Soy una persona ciega y me gustaría conocer si en los portales de la Escuela 2.0 de formación profesional pues tienen en cuenta a las personas con discapacidad sensorial, y no sé si conoce lo que es la modelización de datos, que una persona introduce sus datos de origen en cuanto a sus preferencias, en cuanto a audio, subtitulación, y con esas preferencias pues todos son accesibles. Creo que esta tarde Alejandro Rodríguez Ascaso puede que nos explique algo al respecto, pero que ya que como la responsable de educación se encuentra aquí, pues le lanzo esta pregunta. Gracias. Sí se está teniendo en cuenta, no, por dificultad económica no se llega a todo lo que se desearía, pero sí se está intentando hacer esfuerzos para llegar a la mayor parte del colectivo. Depende también de la solicitud de cada comunidad autónoma concreta. Si nos lo solicitan, hacemos un esfuerzo conjunto para revisar estos temas de accesibilidad. ¿Otro comentario o pregunta? Gracias.
¿No crees que es un salto excesivamente cuantitativo, no cualitativo? Cuantitativo, el estar hablando de las ciudades inteligentes, el Smart City constantemente y olvidarnos del hogar inteligente, el edificio inteligente, antes de llegar a la Smart City o a la ciudad inteligente. A ver, en fin, la pregunta es muy razonable. Sí, yo creo que sí, que es un salto pues, muy importante. La cuestión está en que nosotros no lo estamos promoviendo. Lo que estamos es queriendo planificar que los que están promoviendo esto, que son la mayoría de los ayuntamientos, la mayoría de las empresas grandes, pues hagan las cosas con cierta responsabilidad en el ámbito de las personas y de la accesibilidad para todos. Ya me gustaría que nosotros fuéramos los que gestionáramos ese cambio, ¿no? Pero es que además de los hogares, como bien comentas, hay espacios todavía más importantes. Nadie habla del entorno rural, ¿no? Se habla de las ciudades digitales, ciudades inteligentes, ¿y qué pasa con el campo? El campo se queda tonto, ¿no? Ciudades listas, campo tonto. ¿Qué pasa con parques tecnológicos que están fuera de los ámbitos muchas veces las ciudades, de las zonas aeroportuarias, los puertos? Todos son entes que dependen, en este caso, de la Administración del Estado, no dependen de los ayuntamientos y muchas veces son territorios amplios dentro de una ciudad, ¿no? Que es el puerto de Vigo en Vigo, que es el puerto de Bilbao en Bilbao, o en Las Palmas, ¿no? Y otros espacios muy grandes. Parece que no importa, ¿no? O sea, que se hace igual, se hace la ciudad inteligente, pase lo que pase. Efectivamente, ¿no? Esto es una carrera donde aquí hay dos partícipes. Cuando antes lo hablaba en la exposición, que pues es muy poquito tiempo para poder entrar en detalle, pero hablaba de 3 grupos de interés, ¿no? Aquí la administración local está muy interesada en reducir gastos y en ser más eficiente y tener menos costes. Y el ámbito de las ciudades inteligentes lo ve bajo ese escenario hoy en día. Y las empresas que venden menos que antes y quieren vender mucho más, ven ese escenario como un espacio para vender más. Y en esos dos grupos de interés, que están bien y que son leales y legales esos intereses y son correctos, pero no debemos dormirnos, no debemos quedarnos ahí, ¿no? Porque efectivamente eso es correcto, pero también ahí están los ciudadanos y tenemos otros intereses. Y como bien dices, también hay hogares y hay zona rural y hay más espacios que como no los reclamemos, como no los ordenemos, como no promovamos desde ahora que estos espacios sean también para las personas y se contempla accesibilidad para todos, pues surgirán a su manera. Y muchas veces no por maldad. En muchas ocasiones hay muchas entidades que harían las cosas de otra manera si estuvieran informadas, si supieran qué hay que hacer, etcétera, etcétera. O sea, entonces yo creo que es muy importante el ámbito de decir las cosas, de informar, de mostrar, etcétera, etcétera, ¿no? El ámbito, ahí me voy a mojar un poco antes con lo que se ha comentado. Yo no creo mucho en que las personas, por el DNI electrónico digital, efectivamente puedan tener, uno puede tener más conocimiento, menos conocimiento, pero también puede ocurrir otra cosa, ¿no? Que en la medida en que el dispositivo sea menos complejo, uno tiene más conocimiento. Entonces, eso va en el doble vía, ¿no? Entonces, decir que ahí hago un poco por los ciudadanos en el decir, bueno, creo que el DNI electrónico, que está felicitado efectivamente desde fuera, es un ejemplo claro de cómo se hacen cosas sin contar con los ciudadanos, porque la prueba está en que es impensable que en un país con no sé cuántos millones de personas ya con el DNI electrónico tremendo, que es un instrumento magnífico, que en la parte de todo lo que hay detrás de ello hay un trabajo imponente y complejo, en la parte aparentemente más sencilla, que es en la relación con el ciudadano, pues esté tan mal resuelta, ¿no? Porque está tan muy, muy mal resuelta. Yo no me considero muy tonto. Manejo informática y vivo en la tecnología desde hace 30 y tantos años y creo que solo he sido capaz de sacar mi vida laboral. O sea, en lo demás no he podido. Y cuando ya aprendí a hacerlo, resulta que ahora, que no me habían dicho, parece ser que caducan las firmas también, ¿no? Entonces, de pronto, el otro día que fui a usarlo, me dijeron, no, ahora ya no sirve, hay que volver a pedir otro. Pero si mi DNI sigue sirviendo, mi DNI me lo dieron por 15 años, por 10 años o por 20 años. Lo otro debe ser más seguro, ¿no? O sea, hay muchas cosas que mejorar, ¿no? El esfuerzo es grande, pero yo creo que sí que tenemos que contemplar que los ciudadanos no son tontos, ¿no? Los ciudadanos lo que ocurre es que cuando no usan cosas es porque la tecnología que se está aportando, se está ofreciendo, es mala tecnología. La tecnología tendría que resolver lo que los ciudadanos no pueden resolver, ¿no? Simplemente por alusiones en relación a los compañeros del Ministerio del Interior. Es muy complicado combinar dos mundos muy diferentes, la seguridad y la accesibilidad o usabilidad. En este sentido, efectivamente, todo el diseño, desarrollo, todo eso ha partido de un grupo de policías
y, lógicamente, su objetivo prioritario era la seguridad. Entonces, combinar esos dos mundos es muy, muy complicado. De todas formas, se están haciendo esfuerzos. No, yo no he dicho en ningún momento que la ciudadanía sea tonta, para nada, pero reconozco que es complicado utilizarlo. Y sí que se están haciendo esfuerzos. Inteco está haciendo un esfuerzo para simplificar el uso del DNI electrónico y bueno, se están avanzando en varias vías diferentes. Pero efectivamente coincido contigo que es un ejemplo de que no se ha consultado al ciudadano y bueno, se ha ido por otra vía que era la seguridad, ¿no? Muchas gracias, gracias, Carmen. Efectivamente, él la promete un poco de picante en esto, pero a mí me gusta mucho abogar porque las personas también hacen las cosas a veces según las herramientas que te ofrecen. Quería contar un caso que tiene que ver con seguridad, con esto de que decimos, esa especie de celo de la seguridad que se transforma a veces en unas herramientas que hacen cosas muy raras, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucho miedo al tema tecnológico, al tema de Internet y las tarjetas de crédito, pero cuando no funciona eso y hay un número de teléfono y llamas, a través del número de teléfono hay una señorita que no conoces de nada, o un señorito, que te pregunta el teléfono, la tarjeta de crédito, los datos de atrás, el número de los 3 cifras, la validez, el nombre y apellido, y compras el billete de avión y compras lo que sea, y esos datos te dicen, no se preocupe que esto no me lo he apuntado. Gracias, ¿no? Muchas gracias y demás, pero o cuando te dicen, no, usted no puede pedir esa información, tiene que ser su mujer, ¿no? O tiene que ser tal. Ah, pues mire, se la paso. Y tú pones otra voz y dices, hola, soy mi mujer, tal. Y dice, muy bien, ¿usted qué es lo que quería saber? Dígame su DNI, y automáticamente te ofrecen todo, ¿no? O sea, que esto de la seguridad está como muy mal administrada, ¿no? O sea, parece que para algunas cosas son excesivamente los celos y para otras las facilidades para el caco son absolutas, ¿no? Entonces, bueno, claro, comentario. Ahí nos tenéis que ayudar, la visión ciudadana, la visión empresarial, porque nuestra administración como empleados públicos es garantista. O sea, nosotros nos hemos educado en garantizar la seguridad, la confidencialidad, todo eso, ¿no? Entonces ahí necesitamos un poquito de ayuda. Ok, ya está. Que digo que un paradigma, ahora que estoy en este lado, voy a hacer un poco de gente para ayudar. Ya que decís que la gente ayudemos. Paradigma de la seguridad es la banca. Yo empecé a trabajar, tengo algunas, como todo el mundo, frustraciones en la vida, ¿no? Yo empecé a trabajar en accesibilidad en este concepto. Creo, lo dato en 1986, porque bueno, en el 81 fue cuando dejé la carrera de piano y guitarra y todo eso por un ordenador feísimo. Yo no sé, debo estar muy loco, pero así lo hice. Además, en tiempos que cuando hacíamos informática casi que te tiraban piedras, porque dices, este hombre, ¿pero qué hace, no? Bueno, en el 86 empecé a trabajar. Y uno de mis primeros proyectos en el Centro de Investigación de ONCE era un cajero automático que valiera pues, a bastante gente, pero también a ciegos. Todavía no los hay. ¿Y sabéis qué era lo que más se invocaba por parte de la banca? La seguridad. Esto no se hace por seguridad. Si yo pongo fácil esto para no sé qué, mi último intento antes de salir de ONCE y de su entorno fue con algún banco, que no me acuerdo cuál es, no lo cito porque no me acuerdo, decir, oye, ya que tenéis el Hall Cash, ese servicio que hay para pagar a un fontanero, llamando a un servicio y te da un número y con ese número el tío va al cajero y saca ese dinero que tú le has dado, ¿por qué no puedo hacer yo auto Hall Cash, que soy persona ciega y no puedo ir al cajero? Entonces, por lo menos, ya que no me adaptas al cajero, déjame hacer Hall Cash conmigo mismo y ponme en todos los cajeros que yo que sé, que aprieto el 5 más de 3 segundos, entonces me pide la clave del Hall Cash, le doy esa clave, pongo la mano en este y me llevo el dinero. No se puede. ¿Por qué? Por seguridad. Vale. Y otro ejemplo, yo tampoco creo que, además soy informático desde esos años y sigo siéndolo, y la relación con la administración pública en España a mí me cuesta horrores, hasta el punto que ahora lo hace mi mujer. O sea, yo me he pasado a Mac y ya no puedo directamente. Pues porque los certificados no funcionan, o si funcionan te abren 200.000 tal, y el DNI no lo he usado nunca, posiblemente porque no he encontrado motivos. O sea, que yo uso todo, a mí me dan un pito y empiezo a silbar, o sea, a mí me encanta, pero es que no puedo. Con esto que comentas del tema de la banca, el otro día, hace pocos días, en un cajero que estaba yo operando, veo una pegatina al lado, una pegatina que decía textualmente, si tiene discapacidad visual, pulse el botón de ayuda.
Y yo me preguntaba, digo, pues no tendrán una extrasensorialidad, ¿no? Para leer esto, ¿no? De alguna manera, porque no había otra. No, estuve buscando el braille, estuve buscando algún botón, algún QR, estuve buscando algún aviso de algo. No había nada. O sea, estaba. Y le di al botón de ayuda por mirar, ¿no? Entonces, efectivamente, a partir de ahí había un audio y tal. Y, pero bueno, esto, ¿y cómo se llega a esto, no? O sea, y también recuerdo otro ejemplo muy curioso de una plataforma de e-learning bastante interesante que se había planteado con un ámbito de accesibilidad muy potente, etcétera, y que fracasó completamente, ¿no? Y entonces había fracasado cuando hicieron el estudio y demás, esto es hace 2 años aproximadamente, porque vieron que la gente no se matriculaba porque la matriculación era inaccesible. Entonces, la plataforma para hacer el estudio y para trabajar durante todo el año era magnífica, pero no se podía uno matricular más que de forma presencial, de una manera tal, cual, inaccesible, con lo cual nadie se matriculó. Hay cosas muy curiosas de estas, efectivamente. Me gusta que la clasifiques como curiosa. Yo diría como mínimo alucinantes, ¿no? Pero bueno. A ver, había una pregunta que tú no habías llegado a responder. No sé si te apetece responderla, Juan Luis. O ya la das por respondida. Sí, ¿qué interpretas tú desde CENTAC respecto a...? A ver, está más o menos respondida Está por más o todos menos los respondida. compañeros. Pasamos Yo a la creo siguiente. que, Vale. sí. A ver, allí hay otro comentario. Perdone, yo quería hacer una consideración o un comentario. Lo que son estándares, pues por ejemplo, que no veas esa pegatina, pero si en todos los cajeros automáticos, si pulsas o lo que es en la parte superior derecha de la pantalla, te empieza a hablar. Entonces es una cosa también de estándares y que en todos los sectores, pues esos estándares estén incluidos en esos dispositivos. Entonces, sabiendo los colectivos, yo creo que puede ser accesible y resolver problemas. Nada, gracias. Estamos de acuerdo. Sí. A ver, ha llegado un Twitter de Rajoy que yo creo que tenemos que echarle un vistazo. Porque esto del modelo económico del bien común la ha dejado intrigado. Lo de la responsabilidad social tecnológica y el diseño centrado en las personas dice que si lo podemos cambiar por centrado en los euros, pero que tiene un apuro, y que si con estos conceptos podemos echar una mano en esto de la crisis económica y podemos poner encima de la mesa iniciativas que sirvan para ahorrar dinero y que a nosotros nos gusten. Y luego pregunta si puede ser en esta legislatura o si ya el efecto va a ser para la siguiente. ¿Tenéis por ahí alguna sugerencia desde la mesa o desde la sala de cosas que podamos proponer para, en fin, ya sabéis que euros no hay, pero si, en fin, si podemos hacer otra cosa? A ver, yo por lo que nos toca, desde la Fundación de CENTAC, sí tendría una propuesta, ¿no? Hombre, todo esto es muy presuntuoso. Voy tomando nota. Es muy presuntuoso porque los problemas son complicados, son graves, no son fáciles y las soluciones no son únicas, ¿no? Tienen que venir acompañadas de muchas. Pero desde luego una de las cosas que sí que haría, sería el invertir en tecnologías accesibles, ¿no? Yo creo que es una inversión muy rentable a muy corto plazo y muy adecuada, donde fundamentalmente lo que hace falta es conocimiento para la aplicación y no dinero. Así de claro. Entonces sí que exigiría al gobierno, exigiría a los ministerios que corresponden que hicieran un esfuerzo en contemplar ello. Nosotros estamos finalizando un informe que en breve, yo espero que en un mes aproximadamente salga a la luz o un mes y medio, donde lo que estamos intentando es plasmar los ahorros y la eficiencia que se consiguen en las administraciones públicas en base a invertir en tecnologías accesibles, ¿no? Es decir, que creo que también podríamos mejorar el déficit fiscal, pues atendiendo de forma más accesible a través de la tecnología a los ciudadanos, ¿no? Es lo que yo haría. A ver, has empezado con una palabra desagradable, que es invertir. Luego ya has metido ahorro y eficiencia, que parece que mejora la cosa. Vamos a esperar a ver ese informe. Parece bien, pero todos los desinvertimos, incluso en los sueldos. Sí, no, sí, ya lo sé, ya lo sé. El problema es que en los presupuestos no nos queda dinero para invertir, como apunta la compañera. ¿Y podemos invertir lo que ya tenemos mejor? Tú desde dentro, Carmen, ¿tú cómo lo ves que se puede mejorar un poco? Yo creo que se puede mejorar siempre. Siempre. Creo que hace falta la colaboración de la empresa privada y también de los ciudadanos para que nos aporten realmente qué necesitan, porque a veces es cierto que la administración vamos por otro lado y no llegamos, ¿no?, a cumplir los objetivos que realmente nos están demandando, pero sinceramente en este momento una inversión la veo muy complicada. A ver, hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Voy a proponer una práctica.
Mira, una forma práctica que además estuve haciéndola con una comunidad el otro día, que tuve una reunión en Galicia, muy concreta. Por ejemplo, una administración desearía hacer determinadas actuaciones. Pensemos en que no tiene opciones económicas para hacerlas, pero tiene un gasto obligado mensual, al margen de que quiera hacer innovaciones. Pero querría hacer cosas nuevas, querría a lo mejor incluso ahorrar dinero con lo que está haciendo, es decir, si estoy gastando 100.000 euros al mes, en una actuación determinada me gustaría que fueran 50.000, eso sí. Y entonces viene alguna empresa y te dice, por lo de la colaboración público-privada, dice, bueno, pues te dice, pues mira, con mis servicios, con mis productos y demás, podrías ahorrarlo. Y la administración dice, bueno, eso es lo que dices tú, yo no lo veo tan claro, esto tendría que demostrarse, etcétera, etcétera. Bien, podríamos plantear que, por ejemplo, la administración puede decir, bien, pongo yo los indicadores para confirmar si con mis indicadores hay una mejora y hay un ahorro y una eficiencia como tu empresa me dices, a cambio de que tu empresa, ya que estás seguro, pagues el piloto y no la administración, y en caso de que estos indicadores que yo pongo, administración, salgan bien. Si salen bien, compromiso de adquisición, porque sí que estoy ahorrando. Si no salen bien, pues el ahorro no existe y yo no me comprometo en este gasto y tu empresa pues has gastado, has hecho la inversión en el piloto. Esta fórmula cabría hacerla. Sí, con salvedades, porque nos encontramos con la ley de contratos y aunque a mí me guste muchísimo tu piloto y haya salido estupendo, yo tengo que invitar a todos. Entonces hay una dificultad que vivimos día a día, La ley de contratos de 30/2007, que es la que te refieres, se puede perfectamente solventar a través de un diálogo competitivo donde participen las entidades que probablemente han participado en esto. No necesariamente tiene que ser una licitación de contratación a través de un anuncio y demás, sino de ese tipo, sino puede ser a través de otras herramientas que permite la administración y la ley de contratos hacerlas. Quiero decir que hay soluciones, pero es un poco lo que me refería antes. Yo creo que es importante, es más difícil, pero es importante trabajar en la línea de ver cómo también en actuaciones de este tipo se pueden generar ahorros y mejoras de déficit. La otra parte ya la sabemos que es necesaria, ¿no? Pero es mucho más fácil, ¿no? Recortar. Es necesaria, repito, pero es más fácil también. La difícil quizás es indagar en estas soluciones que existen y yo creo que ahí sí que tendría que haber más oído quizás a ese ámbito ciudadano también de la empresa que antes se comentaba en la mesa, donde se pueden hacer aportaciones. Yo creo que la colaboración público-privada es un ámbito muy interesante, muy importante, pero ¿cuál es el escenario para hacerlo ahora mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la plataforma donde se acerca una telefónica o se acerca en nuestro patronato hay grandes entidades, está Fundación Vodafone, está Acciona, está el Corte Inglés, está Telefónica, está el Ministerio de Sanidad, está el Ministerio de Industria, pero hay dificultades para poder tener un diálogo en esa línea, ¿no? Y efectivamente sería una opción. Pero yo estoy proponiendo antes una y que tiene sus fórmulas, ¿no? O sea, a lo mejor quizás habría que hacer una jornada de esto, podría ser interesante también. Sí, no, para que se oiga por internet. Hola, yo estuve lo digo un poco motivado por el trabajo que ha ido teniendo uno y en línea con lo que has dicho, Juan Luis, o aportando algo más. Es una solución, pero yo en cuanto lo estabas diciendo, digo, seguro que sale lo de los concursos, porque es lo que ocurre, claro, es muy difícil plantearse, vamos, es un escenario nuevo que tendrían que plantearse. Pero volviendo a insistir en la pata legislativa, que parece que lo hago para que después Juan Carlos me diga que no tiene tanta importancia, bueno, que no tiene tanta importancia, que se puede hacer de otra manera, que también es verdad y que abunda, pero vamos a ver, no se puede hacer... Yo estuve trabajando en la primera parte del mandato 376 como experto, que viene siendo la 508 de Estados Unidos, pero trasladada a Europa. Es decir, hay maneras de obligar a la gente a que haga las cosas bien, o por lo menos con un mínimo de bien, y a partir de ahí montar también lo demás. Lo digo como complementario a lo que has dicho, ¿no? No sé cómo van en la segunda fase, porque todas estas cosas van súper lentas. Y lo tercero y lo más terrible, no sé cuándo se haga, si en España la asimilaremos a la latina y haremos lo de siempre, es decir, no cumplirla y que no pase nada. Pero sería una solución o un intento de solución también. Y lo que quiero lanzar va a ser, a partir del comentario, la pregunta de, porque no me lo sé y me encantaría, y ahí como en muchas cosas,
fundaciones tan pequeñas como la que yo presido, pues están totalmente alineadas con lo que vosotros hacéis, CENTAC, por ejemplo, y fundaciones más grandes. ¿Qué tiene que pasar para que a una persona, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tonto y nimio, un pulsador esté prohibido por sanidad que le cueste 120 euros cuando se puede hacer por 3? Porque eso también ocurre. Digo, tiene un poco que ver, a lo mejor no tiene mucho que ver con esto, pero estamos hablando de economía, estamos hablando que no es necesario recortar, pero a lo mejor sí que es necesario cobrar el precio justo de las cosas, ¿no? No sé, si a alguien se le ocurre, porque yo todavía no sé qué tiene que pasar para eso. Ya no tanto para que lo prohíba, sino para que se dé un marco en el que todos lo vendamos entre 3 y 5. No haya alguien que diga, bueno, yo el café con leche lo vendo a 200 euros, ahí lo ponía en la puerta, yo con 2 o 3 tíos que pasen hago caja y ya está, ya ande medio caliente, pero el otro que pague. Y si no, que no hubiera sido cojo, ¿no? En el ámbito administrativo en el que yo me muevo, sí que te puedo decir que ya más revisores no podemos tener. Esta intervención, abogados del Estado están revisando absolutamente hasta los contratos menores, para ver un poco qué precio se está gastando, en qué. O sea que en ese ámbito podéis estar tranquilos que la revisión es exhaustiva. Ya interferir en el mercado ya, bueno, pues va más quizá en la idea política o ideológica que en la línea administrativa. En relación a la colaboración público-privada en tecnologías, no es un procedimiento sencillo, es un mundo complicado. La Generalitat de Cataluña, no sé si lo sabéis, ha hecho un concurso muy grande, pero efectivamente con grandes empresas, porque es un compromiso de 8 a 10 años. Y si sale mal, la administración es cautiva de esa empresa, porque es muy complicado en la administración rescindir un contrato y ofrecerlo a otra empresa distinta. Y hay una responsabilidad patrimonial de la administración si la empresa no puede responder. Entonces, no es un mundo sencillo. En cuanto a la pregunta, yo creo que una parte del coste, al final, efectivamente ahí no se puede intervenir el mercado tan fácilmente, pero sí que va muy ligado al número a la oferta y a la demanda, ¿no? Por eso decíamos antes que es un ámbito de negocio muy importante, donde los pocos que están, pues están aprovechando, ¿no? Se venden sillas de ruedas, todos ustedes lo saben, los que están aquí, pues a un precio que dices, ¿cómo puede costar lo mismo que la mitad de un coche? O sea, ¿cómo puede costar otros elementos como el pulsador, ¿no?, que comentas? Eso no puede costar. Eso simplemente que tiene un margen enorme para el fabricante y para el que lo comercializa, pues porque son muy pocos los que lo comercializan, muchas soluciones, porque no se ha visto que hay un ámbito, un espacio de negocio, ¿no? Entonces yo invoco a los emprendedores, los empresarios, que se planteen todos estos espacios porque efectivamente hay mucho que hacer. En cuanto en el tema, se me había ocurrido otro planteamiento que antes también, que nosotros solemos comentar como una opción interesante para promover la accesibilidad en las tecnologías desde el ámbito de las licitaciones, sin necesidad de inversión alguna por parte de la administración, inversión cero, y es que no solo en el pliego administrativo aparezca la connotación del párrafo típico de las empresas de más de 50 empleados, sino que en lo que es en el pliego técnico, en la parte de los criterios ya de la pura oferta, aparte de que se promueva que la oferta económica sea un 50, un 60, un 70%, la garantía, etcétera, etcétera, lo que sea, haya una opción de 5 puntos, de 3 puntos, de 6 puntos, de 7 puntos, dependiendo de la generosidad y el interés de la administración por promover la accesibilidad, pues a mejoras de accesibilidad. Esto implica coste cero para la administración, implica además una pedagogía para el empresariado, porque aparte de que el que gane vaya a hacer una actuación interesante, todas las empresas que se presenten se preguntarán ¿esto qué es? Llamarán a ese número famoso de la oficina director técnico que corresponde, que da soluciones o que plantea cierta información, y yo creo que puede ser una fórmula interesante de promover la accesibilidad desde la administración sin acudir efectivamente a ningún tipo de gasto, sino con lo que tengo y con lo que voy a hacer. En la parte de las licitaciones sí que me gustaría hacer una reflexión, y es acerca de lo siguiente. Nosotros tenemos un informe, un observatorio que llevamos siguiendo desde hace 18 meses, donde tenemos una foto de las licitaciones y las contrataciones públicas que se hacen desde los tres grandes equipos contratantes, ¿no? AGE, Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Es interesante, bueno, es una forma también, como decía antes Sofía, de adjetivizarlo, pero que es preocupante, diría, que en muchas ocasiones la foto de la inversión tecnológica disminuye
lo cual se explica porque el presupuesto disminuye, etcétera, y no podemos hacer mucho más de momento. Pero sí me preocupa mucho y nos preocupa en CENTAC que si hacemos un filtro de dónde va esa inversión tecnológica en el ámbito de la accesibilidad, en muchas ocasiones disminuye muchísimo más la inversión tecnológica para el ámbito de accesibilidad o tecnologías accesibles de lo que está disminuyendo el conjunto de las inversiones tecnológicas. Incluso en algunas comunidades, no voy a hablar incluso en algunas comunidades disminuye la inversión en el ámbito de tecnologías accesibles y sin embargo aumenta la inversión en el ámbito de tecnologías globales, generalizables, ¿no? Con lo cual, digo, sí parece que no va muy ligado únicamente al tema económico, sino que aquí hay unas actuaciones pues quizás gestionadas por intereses que desde luego no son para las personas que requieren esa accesibilidad, a lo mejor son para el resto de los ciudadanos, pero por no decir otra cosa, pero en realidad sí que hay un problema importante, ¿no? en cuanto a ese tipo de inversiones. Yo creo que hay un guiño a mejorar la accesibilidad con algún tipo de criterio que lo promueva, ya no en la clasificación, porque no hay clasificaciones en España, no hay certificaciones, es muy difícil que las haya, es muy difícil lo de los sellos, comentabas antes, ojalá tengáis éxito, es complicado, porque la accesibilidad para quién, en qué ámbito, de qué manera, pero sí es cierto que ya una vez que pasas o no pasas tras el pliego administrativo, en el pliego técnico podrían haber ciertos guiños para mejorar eso. Por ejemplo, entre otras cosas, la simple exigencia de que al margen de la memoria, las maquetas y todo lo que se entregara, se exigiera un PDF accesible o un PDF o cualquier otro tipo de fichero de otra marca, que fuera accesible para que la mesa de contratación, que ya se están dando casos de mesas de contratación en muchos organismos contratantes, que también hay ciegos, que también hay otras personas, pudieran acceder a esa información, ya sería una mejora, por lo menos en el uso y costumbres, ¿no? y demás. Entonces, bueno, son propuestas que se hacen también desde CENTAC. La recojo, me parece muy interesante. Sí, a mí me han dicho en el Twitter también que eso como no cuesta dinero, que está bien. Hay una cosa que tampoco le va a costar dinero a Rajoy, y es que yo creo que también le estamos echando a los políticos y a la administración mucho peso en sus espaldas. Es decir, cuando hablamos de bien común, pensemos también en nosotros como ciudadanía, ¿qué podemos hacer por el bien común? Es decir, hay un montón de recursos comunitarios. Antes os ponía el ejemplo de las iglesias. Los bajos de la iglesia de mi barrio están el 99% de la semana vacíos. ¿Y cómo puede ser que haya que construir un colegio al lado? ¿O cómo haya que construir un lugar, el hogar del jubilado? O sea, hay cosas que nosotros como ciudadanía debiéramos asumir que hay que darle una vuelta. Culturalmente es contribuir efectivamente a que luego esos políticos que tengamos sean transparentes, que es la búsqueda del bien común, entendemos. Entonces, dile a Rajoy que por ahí también puede haber una cuestión. Pero tiene que ser justo con la iglesia. Es que como tenemos lo del Papa reciente... Bueno, hay otra cuestión que a mí también me preocupa, y es el excesivo número de pilotos. A mí me da un miedo la cantidad de pilotos que tenemos en marcha sin que en ámbitos sociales, en ámbito sociosanitario, sin que no haya un despliegue definitivo. O sea, alguien que pegue un puñetazo encima de la mesa que sea y diga, bueno, pues esta es la vía, aquí hay ahorro, aquí hay eficiencia, aquí hay que formar a X profesionales, formar a X usuarios, pero no se hace. Queda todo en el limbo del piloto. Y es una cuestión que creo que en algún momento hay que hincarle el diente. Eso Rajoy no me lo va a agradecer. Sí, un poco, aunque ya se ha comentado, los mecanismos de colaboración público-privada que ya han salido existen desde hace unos cuantos años y lo que no es de recibo, aunque hay complejidades, como ha apuntado la representante de la Administración, pero es que ni siquiera se intenta muchas veces, o sea, porque ¿cuántos años lleva ya en la compra pública innovadora? Hubo una convocatoria en la que quedó prácticamente vacía el antiguo Plan Avanza.
hubo una llamada a todas las administraciones para que pusieran ideas y tal, y quedó casi vacío aquello. O sea, inténtese, por favor. Y creo, por lo visto, la unidad esta que tiene el CDTI, empresas acuden a cuentagotas. Si entras ahora en la página web, se cuenta con los dedos de la mano lo que se ha hecho. Pero es que a mí lo que me sangra es que ni se ha intentado. Yo colaboré en un curso sobre el tema que se colgó en la página del INAP para formación de funcionarios, porque había que dar formación, y no se apuntó nadie. O sea, inténtese desde el lado de la administración, desde el lado de las empresas, desde el lado de los ciudadanos, porque para una vez que se pone un instrumento, que yo viví un poco la génesis de eso, y resulta que el instrumento se puso un poco por insistencia, como diciendo, si no hace falta ponerlo, bueno, póngase para que así la gente entre. Se ha puesto explicitado y no está entrando. Es cierto que algunos lo están intentando y no todo está en camino de rosa, pero inténtese, por favor. O sea, ya que estamos en momentos de pocas florituras económicas, este instrumento sobre el papel funciona. No, inténtese. Yo creo que la crisis ayudará a intentar esas sinergias. Yo por parte con algunas empresas que he hablado respecto a la compra pública innovadora, aparte de que para las pymes es tremendamente complicado, lo que dicen las empresas es, pero si yo ya las innovaciones las he desarrollado todas, si hemos hecho pilotos a manta, si lo único que falta es que se incorporen, si está aprobada el coste-eficiencia. Entonces, bueno, la compra pública de tecnología innovadora yo creo que mucho la hemos apoyado muchas veces y demás, pero el toque de panacea que tenía se ha ido diluyendo por el camino, ¿no? Hay que discutirla, simplificarla y abrirle el camino también a pymes y demás, ¿no? Yo, en relación con el comentario que tú hacías antes, con yo creo que hay mucho que optimizar en coordinación entre administraciones públicas. Es decir, si las administraciones públicas no llevaran a rajatabla eso de no mires lo que haces con tu mano derecha, con la izquierda y esas cosas, también se conseguiría ahorrar mucho dinero sin necesidad de hacerlo a costa de la industria o a costa de los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, eso ya también es reflexión personal. ¿Más? ¿O nos vamos a comer? Desde la mesa, ¿os quedáis con ganas de apuntar algo más? Yo me quedo con las ganas de decir lo contenta que me ha puesto la noticia con la que has abierto tú la mesa. Sí, desde que creo noticia positiva, desde luego. Que creo que es importante y que nos dé un poquito de aliento y de esperanza también a todos, ¿no? Porque vamos con la tristeza puesta. Bueno, muchísimas gracias por la actitud de poner granitos de arena positivos, que ahora parece que lo necesitamos especialmente, ¿no? Y ¿a qué puerta hay que llamar para las iniciativas que habéis propuesto? Eso nos queda pendiente, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y sobre todo muchas gracias por tantas contribuciones variopintas y positivas que yo creo que son las que nos ayudan a crecer en ideas, ¿no? Y seguiremos trabajando también sobre la compra pública, que conste. Bueno, pues vamos a comer y muchas gracias a todos. Muchas gracias.